Administrativando Abogados. Rocío Ramírez Torres, abogada con más de 20 años de experiencia, especializada en litigación masiva y en la implantación de soluciones de inteligencia artificial y Legal Tech para mejorar la eficiencia en despachos y la gestión de expedientes judiciales. Así que bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues como os refería antes, la inteligencia artificial es una, pero engloba muchas categorías y muchas tecnologías. Básicamente, la inteligencia artificial no es más que sistemas informáticos que piensan en el concepto de, o sea, como máquinas, ¿no? No piensan como lo haríamos los seres humanos. Y ahora explicaré pues, cuáles son las diferencias. Y ese pensamiento o ese tipo de actitudes o capacidades que tiene esta nueva tecnología es lo que le permite hacer tareas de carácter cognitivo, que precisamente la práctica jurídica nuestra es el gran peso de nuestra actividad, es tareas de carácter cognitivo. Por eso, la inteligencia artificial está suponiendo un game changer en lo que es nuestra profesión. Como decía, el pensar de la máquina va entrecomillado, porque aunque nosotros hablemos de forma coloquial de que la máquina piensa, pero realmente no lo hace como lo hacemos nosotros, ni razona. Simplemente actúa conforme a unos patrones o reglas que se le han dado con anterioridad y además predice. Ahora veremos también de qué manera predice. Dentro de lo que son pues, las categorías más comunes o más genéricas y que son las que en el día a día son la base de todas las herramientas que utilizamos de IA, pues tenemos el Machine Learning, que es el más conocido y el que ya se viene utilizando desde hace bastantes años. Aprende a partir de datos, se le enseña con muchísimos textos, muchos contenidos, muchísima información, muchísimos datos. Y a la vez también se le da reglas y patrones y conforme a este tipo de reglas y patrones que se le van encomendando o se le van indicando, es capaz además de identificar otros patrones. Me explico. Un ejemplo clarísimo, procesamiento de notificaciones judiciales. La inteligencia artificial, concretamente la de Machine Learning, es la que se ha estado utilizando desde siempre, precisamente para procesar pues, notificaciones judiciales, notas simples, contratos y otro tipo de documentos. ¿Y cómo se ha hecho? Pues enseñándola con multitud, millones de ejemplos de notificaciones, de notas simples y de documentos legales que se hayan querido empezar a automatizar. ¿Y cuáles son los parámetros o reglas? Pues se le dicen cuáles son los datos importantes que hay que extraer. Por ejemplo, una notificación judicial, el juzgado, y se le dice que suele ser la primera línea que aparece en el documento. Luego también la jurisdicción, pues si es civil, penal. Luego también el número del juzgado, la localidad. También el número de autos, que normalmente se le indica que suele estar en la parte superior, igual que el resto de la información, después de la palabra autos. También se le especifica pues, que tiene que extraer el procurador contrario, el abogado contrario, la contraparte, la parte del abogado y procurador, que es quien ha iniciado el pleito. Todas esas cuestiones se les van indicando con reglas y parámetros y entonces nos devuelve el resultado. Además, también es la tecnología que se ha estado utilizando o que se utiliza por Netflix y Spotify, por ejemplo, para hacernos las sugerencias de canciones que consideran que nos van a gustar o películas. Después también está el Deep Learning, que es como un modelo más avanzado de Machine Learning, pero que desarrolla unas redes neuronales artificiales que ayudan a detectar además pues, patrones en estructuras de datos pues, más complejos o abstractos. Esto complica la labor de lo que se puede hacer con el Machine Learning, que si los datos están claros y están estructurados, cuando son abstractos y son más complejos, pues obviamente el ejercicio es más complicado. Os pongo ejemplos de herramientas con las que se utiliza el Deep Learning, por ejemplo, el reconocimiento de voz. ¿Cómo lo utilizamos en nuestra práctica jurídica? Por ejemplo, las herramientas de IA que nos permiten transcribir las grabaciones de los juicios, ¿vale? O sesiones, juntas generales ordinarias
de sociedades o cualquier tipo de grabación. ¿Cómo lo hace? Pues la inteligencia artificial es capaz de reconocer la voz de cada uno de los intervinientes y automáticamente va transcribiendo el texto, identificando pues la voz a cada una de las personas que han ido interviniendo. Eso se hace con Deep Learning y también, por ejemplo, por la visión por computadora, básicamente que un ordenador pueda captar imágenes y también es la base, también procesa el lenguaje natural, que luego veremos la importancia que tiene la inteligencia artificial. Y luego llegamos a la inteligencia artificial generativa, que es la que ya todos conocemos porque en todos lados se habla de inteligencia artificial generativa, en todos los sectores, en todas las industrias y, como no, en el sector legal. ¿Qué hace? Pues procesa una instrucción que se le da. Nosotros como usuario le decimos, resúmeme esta demanda. El sistema recoge esa instrucción que se le ha dado, organiza las palabras, ¿no?, de la instrucción que se le ha dado, también analiza el documento que se le ha subido y genera una respuesta, ¿vale? En este caso también, por ejemplo, redacta una demanda o una hoja de encargo para la tramitación de un divorcio, dándole, por ejemplo, también otra como ejemplo y que se le pueden especificar los datos de las partes y rápidamente ya todos seguros que hemos testado de alguna manera cómo funciona la inteligencia artificial. Aquí podéis ver de manera mucho más visual cómo se jerarquiza la inteligencia artificial. Hay una capa general, que es la inteligencia artificial, que engloba distintas inteligencias artificiales. El Machine Learning, luego más profundo y con unas capacidades mucho más amplificadas estaría el Deep Learning y a continuación la IA generativa. A su vez también cada una de ellas se basa en la anterior, utiliza capacidades o capacidades de las inteligencias artificiales que son inmediatas. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué debería importarme como profesional del sector legal? Antes de nada, lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial generativa se basa en grandes modelos de lenguaje. Todos ya hemos oído hablar de los LLM. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un modelo de lenguaje? Pues básicamente son sistemas de IA que están entrenados con infinidad, con millones, trillones de textos, de documentos, de datos, de información, de libros, manuales, contenidos de páginas web, de absolutamente cualquier contenido o texto que pueda enriquecer al sistema. ¿Y qué es lo que hace? Pues con esa exposición a tantos millones y trillones de textos, lo que hace es comprender, procesar y entender el lenguaje natural. Y la pregunta es, ¿y qué es el lenguaje natural? Pues básicamente la manera en la que nos comunicamos y nos expresamos los humanos. Cada idioma, el italiano, el inglés, el francés, es una manera de lenguaje natural. ¿Qué pasa? Que se complica, ¿no?, el manejar el lenguaje natural por las máquinas. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural es espontáneo, es ambiguo, es flexible, está lleno de matices. Por ejemplo, no es lo mismo decir me estoy enfadando o decir me estoy enfadando. Esos matices, el primero puede parecer porque estás jugando con tu hijo o con un niño y le estás diciendo un poco así en broma, oye, que me estoy enfadando, y el segundo es categóricamente estoy manifestando que me estoy enfadando. Esos matices la máquina obviamente le cuesta mucho más percibirlo que cuando nosotros lo escuchamos y que a nivel sensorial pues percibimos el tono, la entonación y sabemos que cambia completamente el significado. También, por ejemplo, distintas maneras de decir que para las máquinas es complejo también pues, comprender, pero con la inteligencia artificial generativa se ha comprendido, pues distintas maneras de decir lo mismo. Por ejemplo, ya aterrizándolo a nuestra jerga. Le damos la instrucción, prepárame un contrato de alquiler para un local de negocio. O le podemos decir, redacta un contrato de arrendamiento para un local comercial o de negocio, indistintamente, uno u otro. Claro, son lo mismo, pero para la máquina identificar que diciendo un contrato de alquiler de local de negocio es lo mismo que un contrato de arrendamiento de local comercial, esos matices le cuesta, pero después de esa exposición a tantísimos textos es capaz de dirimir eso. ¿Cómo funciona? Pues lo que hemos dicho, se le entrena con millones y trillones de textos. En una primera fase se hace sin supervisión ninguna, simplemente se le enchufan millones de textos y empieza a identificar
cómo se conectan las palabras, patrones, cómo funciona, cómo se van relacionando las palabras entre ellas. Y luego después hay una segunda fase en la que sí ya es supervisado y se le van poniendo etiquetas, aterrizándolo al sector legal, por ejemplo. Alimentos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de derecho de alimentos, la palabra alimento, dentro del concepto de derecho de alimentos, para nosotros los abogados está muy claro, que es la pensión económica que el cónyuge custodio va a recibir o el cónyuge no custodio tiene que pagar para el mantenimiento de los menores. Pero cuando una máquina lee alimentos, puede también entenderlo como comida propiamente dicha. Es el contexto, ¿no? De cuando se incluye la palabra alimentos con pensión, con derecho, con demanda de divorcio, por ejemplo, donde ahí empieza ya a interferir todos esos matices. Y es lo que ya va configurando el modelo para que sea luego capaz de darnos las respuestas que necesitamos. Y luego también hay una tercera fase, que es la del fine tuning. Aterrizado al sector legal, pues por ejemplo, cuando estamos utilizando la herramienta y hacemos una pregunta y vemos que la respuesta no es correcta, todas las herramientas de IA te dan la opción de dar feedback, el pulgar para arriba o el pulgar para abajo, e indicando por qué no está bien. Cuando los desarrolladores o el equipo técnico recibe ese feedback del dedo para abajo con la explicación, pues ya detecta que hay un fallo ahí y trabajan para mejorarlo y ajustarlo y que las respuestas sean mejor. Lo que es esencial entender es que la IA generativa no comprende ni entiende. No te va a dar una respuesta, pero sin entender el alcance jurídico de las respuestas que te está dando. Por ejemplo, si tú le pides que te redacte una cláusula de derecho de alimento, precisamente en el ejemplo que estamos utilizando del tema del divorcio, pues ¿cómo lo va a hacer? Y tú le dices, pues la pensión va a ser, de la cuantía va a ser de 300 euros o 600 euros al mes, además gastos extraordinarios, y te lo va a redactar teniendo en cuenta los textos a los que ha ido accediendo y va prediciendo cuál sería la palabra siguiente que vendría en función de las propias palabras que va generando. Es como una interacción dinámica en la que selecciona una palabra y a continuación selecciona otra, teniendo en cuenta estadísticamente cómo se relacionan entre ellas y ofrece un resultado. Realmente lo que hace es una predicción. Y la inteligencia artificial también generativa, digamos, el carácter que tiene que la hace tan versátil es que es multimodal, es decir, puede trabajar con textos, con audio y con vídeo y además multitarea. Puede traducir documentos, resumirlo, compararlo, una imagen puede describírtela, algo muy útil, por ejemplo, cuando hay daños en una vivienda, es capaz de, haciendo las fotos, mostrándole las fotos, describirte todos los daños que hay. En fin, es multitarea, que a eso nos referimos cuando es multitarea. Conceptos también que considero interesantes que debemos conocer. Y eso sí, indico, son todos los que están, pero no están todos los que son, porque si menciona, aquí estaríamos hasta el infinito y más allá. Entonces, he traído los 5 así que considero que son los que más están sonando, que considero es interesante conocer y, por supuesto, hay muchos más. El primero, tokens. Todos hemos hablado he oído hablar de los tokens, pero ¿qué son los tokens? Pues los tokens son una representación numérica de una unidad mínima de texto. Y es como, digamos, en la inteligencia artificial generativa estructura el texto de las palabras para poderlas relacionar entre ellas. Os voy a poner un ejemplo. Aquí podéis ver. Por ejemplo, la inadmisibilidad del recurso fue declarada, ¿vale? ¿Cómo se estructura esto en token? Pues ahí lo veis. La inadmisibilidad del recurso fue declarada. Simplemente, pues como que va dividiendo palabras. Y es importante el concepto de token porque el consumo de token, es decir, tú cada vez que lanzas una pregunta o un prompt a la inteligencia artificial, igualmente la descompone en tokens y según el número de tokens tiene un coste y ese coste se repercute en el usuario, igual que la respuesta. Además, si tú tanto en la entrada, en el input, en el prompt que le des o en la respuesta, en el input, le subes un documento, habrá más consumo de token. Si en la respuesta hay un documento que te está generando, también hay más consumo de token y eso incrementa el precio, ¿vale? Embedding, uy, esto suena complejísimo, pero realmente es bastante sencillo. Es una representación matemática o vectorial
que utiliza la inteligencia artificial para relacionar los tokens. Por como sabéis, la tecnología funciona básicamente con algoritmos y es matemática pura. Entonces, la inteligencia artificial no entiende las palabras. Semánticamente no las entiende. Lo que hace es, digamos, interrelacionarlas o entenderlas dentro de su lenguaje a través de los tokens y interrelacionándolas entre ellas. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial de qué color es el césped y a los millones de textos que se ha expuesto siempre ha visto que césped siempre ha estado vinculado a un color que es el verde, pues te genera la respuesta el césped de color verde. Así también, por ejemplo, aquí muestro también un ejemplo de cómo se relacionan los tokens, distintos tokens entre ellos, cómo puede generar una respuesta o detectar patrones, por ejemplo. La inteligencia artificial, si tú le has puesto a distintos tokens, como pueden ser los de la palabra pleito, demanda, contestación a la demanda, audiencia previa, juicio, pues de los millones de textos a los que se ha expuesto, sabe, por ejemplo, ha visto que habitualmente después de que se presente la contestación a la demanda, lo siguiente es la audiencia previa. Pues entonces es capaz de generarte una respuesta en la que siga esa lógica y ese patrón. Los modelos fundacionales creo que también es otro concepto interesante. Modelos fundacionales son la base de la inteligencia artificial generativa. Son modelos genéricos y que luego van a ser utilizados por aplicaciones concretas, por ejemplo, las herramientas que se utilizan para el sector legal, por ejemplo, en Wolters Kluwer, la inteligencia artificial que tenemos se basa en los modelos fundacionales de ChatGPT, porque efectivamente ChatGPT o Gemini son ejemplos, Gemini son ejemplos de modelos fundacionales y son generalistas y versátiles. Sí que es cierto que para aterrizarlos a nuestro sector hay que hacer un fine tuning, ¿no? Y hay que hacer otro tipo de entrenamiento porque como habréis visto, si vosotros le preguntáis a ChatGPT o a Gemini por cuestiones jurídicas, pues muchas veces no están acertados. ¿Por qué? Pues porque no ha sido entrenado específicamente para el sector legal. Otro concepto interesante, los transformers. ¿Qué son los transformers? Pues la manera en la que la inteligencia artificial generativa entiende y genera lenguaje. Convierte una entrada, un prompt, en una salida. Es capaz de procesar lo que se le estaba preguntando y devolver un resultado. Aquí es donde os explicaba lo de qué color es el césped. Pues conforme al ejercicio que os he explicado antes, es capaz de indicar que la hierba es verde o el césped es verde. Lo que hace los transformers es a cada palabra le asigna un contexto, ¿vale? Con los modelos anteriores, por ejemplo, con el Machine Learning o cuando estaba la inteligencia artificial tan incipiente, la inteligencia artificial tan generativa tan incipiente, los modelos eran únicamente capaces de recordar las palabras inmediatamente anteriores a las que estaba analizando. Entonces, claro, las respuestas eran muy limitadas. Tú imaginaros una consulta en el sector legal que tú no estás de abogados que tiene que tener en cuenta normativa, jurisprudencia, doctrina y todo eso son otros documentos o otros textos. Si antes no tenía capacidad de recordarlo, entre comillas, cuando hablo de recordar lo hago a modo concepto máquina, pues claro, la respuesta era muy limitada, no era útil. Ahora con los transformes, la inteligencia artificial es capaz de recordar y de tirar, ¿no?, de otros textos, de otros documentos, y eso, claro, hace que las respuestas sean mucho más completas y mucho más útiles. Y puede identificarte conceptos relacionados. Por ejemplo, si tú le dices que te redacte una demanda, es capaz, por ejemplo, de estructurártelo en encabezado, hechos, fundamentos de derecho y suplico. Y eso es pues porque ha estado expuesto a millones de ejemplos de tipos de demanda y es capaz de recordarlo y volcarlo en su respuesta. Y luego el fine tuning, que es lo que ya he comentado, es una manera de afinar, ¿no?, estos modelos fundacionales o modelos más genéricos para aterrizarlos a una práctica en concreto, como pueda ser nuestra práctica jurídica. Y después el fine tuning también es la manera de mejorar los resultados a través de los feedback, que es lo que yo he estado.
Aquí tenemos una comparativa. Y una cosilla que se me ha olvidado explicar o indicar aquí, que lo habréis visto, que Machine Learning y Deep Learning se le suele denominar como IA tradicional y la IA generativa como IA generativa. Entonces, por eso aquí os hago una tabla comparativa que considero que es bastante interesante. Las diferencias entre inteligencia artificial tradicional y la generativa. La IA tradicional pues, necesita infinidad de datos estructurados para ser entrenados. ¿Qué significa datos estructurados? Pues datos organizados, datos que estén etiquetados, por ejemplo, que sea expuesto a múltiples ejemplos de cómo se especifican los autos en notificaciones judiciales, en demandas, en sentencias, en resoluciones o, por ejemplo, igualmente para poder identificar distintas cláusulas en contratos de adhesión, pues necesita que a los contratos con los que se le entrenan pues se deje indicado pues quiénes son las partes contratantes, los datos que se especifican de cada uno de ellos, pues indique que esto es el DNI, esto es la dirección, este es el nombre y los apellidos. Tiene que estar todo etiquetado, porque si no está etiquetado no es capaz de entender. En cambio, la IA generativa se expone a millones, trillones de tipos de datos sin que estén estructurados. Pueden ser en abstracto y no hacen falta que estén etiquetados. El proceso de etiquetaje, digamos, viene después, como explicaba, ¿no? Que ya, digamos, el proceso de entrenamiento supervisado. Entonces, inicialmente no hace falta etiqueta. Por lo tanto, el entrenamiento es más dinámico. La IA tradicional es incapaz de generar contenido. Lo único que puede hacer es cumplir con la tarea que se le ha encomendado. Por ejemplo, es analizar una serie de contratos y que nos extraiga las partes intervinientes o las notificaciones judiciales, que nos extraiga los vencimientos. Simplemente están predefinidos para atender una tarea en concreto y no pueden generar contenido. En cambio, la IA generativa genera contenido y lo hace prediciendo la siguiente palabra más probable, conforme ahora luego veremos. La IA tradicional no es multimodal, lo que hablaba antes, no puede procesar indistintamente textos, audios o vídeos, únicamente para lo que ha sido entrenado. Si está entrenado con documentos, únicamente lo hará con documentos, y si es con vídeos, con vídeos, y únicamente para la tarea en concreto. En cambio, la IA generativa es multimodal y multitarea. Perdón, que me he ido para atrás. Exige la IA tradicional contratar herramientas concretas que hay en el mercado. En cambio, la IA generativa es accesible y por eso se ha democratizado, porque en sus versiones más básicas, que son gratuitas, son accesibles a través de Internet. Obviamente la IA tradicional tiene costes porque hay que contratar una herramienta. La IA generativa en su modelo más básico es gratuito. La rentabilidad con la IA tradicional es más compleja porque es más rentable cuanto mayor volumen de un mismo tipo de documento se trate de procesar. Es decir, no es lo mismo procesar, desarrollar un sistema, una herramienta para procesar notificaciones. Si solamente no llegan 10 noticias al despacho, no tiene sentido. En cambio, si a lo mejor no llegan 500 notificaciones al día al despacho, pues sí, pues ya compensa la inversión. Luego, otra vez me he ido, disculpa. La IA tradicional tiene casos de uso limitados, como he explicado. En cambio, la IA generativa, multiplicidad de casos de uso, como he mencionado antes, tanto traducir, generar documentos, sintetizar, resumir, extraer fundamentos jurídicos, cualquier cosa que se nos ocurra. La IA tradicional, lo bueno que tiene es que no inventa ni alucina, aunque pueda tener falsos positivos, porque, por ejemplo, a la hora de entrenar no se han identificado bien muchas veces, como muchas veces sabéis, como todos sabéis, muchas veces junto al auto de emplazamiento ya viene el auto de admisión. Entonces, si no, a lo mejor no se ha diferenciado bien a la hora de entrenar el sistema, pues puede confundirse y identificar el documento como un auto de admisión, pero realmente es el auto de emplazamiento. Entonces, eso es un falso positivo. Y la IA generativa sí que alucina, inventa y alucina de forma convincente y coherente. Y eso es preocupante, pero ahora veremos qué maneras tenemos de mitigarlo. Y también el hecho de que opere como una caja negra, que no sabemos cuál es, nosotros le hemos hecho una pregunta y nos devuelve un resultado, pero no sabemos qué es lo que ha pasado entre medio. Eso también dificulta, ¿no? El hecho de ver por qué ha alucinado o por qué se ha inventado la respuesta. Entonces, los riesgos de la IA tradicional son mucho más limitados, en cambio, los riesgos de la IA generativa son
más complejos y además pueden incluso, estamos hablando de riesgos éticos, sesgo, también vulneración del derecho de secreto profesional, es decir, tiene una injundia que no tiene lo otro. Y está entrenada a ley tradicional para contextos específicos, como he explicado, analizar contratos, notis o cualquier otro tipo, nota simple, cualquier otro tipo de documento. Y la IA generativa está entrenada para, son modelos genéricos que está entrenado para poder responder cualquier tipo de respuesta, de pregunta, perdón, pero sí que es claro que para sectores como el nuestro eh, se queda corto. Entonces, recomendable utilizar herramientas específicamente desarrolladas para el sector legal.